Dios te dice en este momento que si tienes problemas o cualquier tipo de problema que tengas, te envía ahí una causa por la cual vienen. A veces tal vez no hacemos las cosas como Dios nos dicta que tenemos que hacerlas, o no las conseguimos, no las seguimos como Él nos dicta cómo hay que hacerlas. Entonces, a causa de eso tenemos efectos siempre, ya puede ser positivos o negativos. Si hacemos algo malo, obviamente tendremos un efecto negativo. Por ejemplo, a veces hacemos cosas malas que a Dios no le agradan, somos vulnerables ante las manos del enemigo, y eso pues no es nada bueno, porque el enemigo nos perturba por muchas partes diferentes. Por ejemplo, el pecado siempre nos trae culpa, muerte espiritual, nos quita el gozo, la felicidad, nos trae tristeza. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Y ese es algo que no nos conviene. Que por eso siempre tenemos que estar activos leyendo la palabra de Dios y haciendo el bien para que el bien siempre vea con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Me puede acompañar por favor a Isaías 43, 18? Cuando lo tengan, ayúdenme un momento. Gloria a Dios. Amén. Y dice así: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Amén. A veces nosotros nos enfocamos más en el pasado que en el presente, lo cual no está muy bien, porque a veces, si ustedes se acuerdan del pasado, algunos se acuerdan del pasado que fue en el mundo, lo cual no está bien. Entonces decimos cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Y a causa de pensar en esas cosas, nos traen otros pensamientos, como decíamos, yo hacía estas cosas en el mundo, pero a veces decimos, tal vez, pues, a mí me gustaba hacer esto, no sé, y a Dios no le agrada que pienses en eso, porque Dios tiene un propósito para tu vida, y el propósito de Dios no está en tu pasado, sino que está en tu presente. Entonces, si tú te enfocas en tu pasado, ¿cómo quieres que Dios cumpla tu propósito en ti? Si el presente, tienes que tenerlo siempre presente, porque el propósito de Dios es que tú le seas fiel y lleves su palabra. Y Él, en eso a veces nosotros sentimos un poco duro de seguirla, porque es un poco difícil, las cosas de Dios no son fáciles, más como los jóvenes, porque tenemos, por ejemplo, más como tentaciones. Entonces, como jóvenes tenemos más tentaciones y más luchas que luchar día a día. Amén. Gracias. Día a día. Entonces, a veces nos enfocamos en el pasado con cosas que no son beneficiosas para nuestro bien. Entonces, el pasado siempre no será nada bueno que tenemos que recordar, hay que dejarlo atrás, porque Dios dice que el pasado siempre nos traerá cosas malas. No tenemos que enfocarnos en eso, porque el propósito de Dios, como les acabo de decir, siempre está en el futuro. Entonces tenemos que trabajar en eso y mejorarnos día a día para que nos pueda ir mejor y cumplir su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Me puede acompañar por favor a Romanos 6, 21? Cuando lo tengan, me ayuda con la mano. Y dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Gloria a Dios. A veces tenemos cosas a veces de las que hacíamos en el pasado, cuando teníamos a Dios, aún estando en la iglesia, que decimos, si estamos bien y todo, pero decimos cosas que no somos conscientes y no son cosas buenas, sino que están mal ante los ojos de Dios. Y a veces tenemos cosas del pasado que nos avergonzamos, ¿verdad? Porque son cosas que no estuvieron bien ante las cosas, ante las leyes de Dios, ante los mandamientos. Entonces no está nada bien, nos avergonzamos. Porque todo eso tuvo muerte, o sea, tuvo muerte como muerte espiritual. Si estuvimos en la iglesia, tuvo muerte espiritual, y si estuvimos afuera, pues nos estamos muriendo poco a poco nosotros mismos. A veces, si cometemos un pecado, empezamos a tener como consecuencias. Por ejemplo, nos sentimos mal, culpables, y tenemos, a veces ni pueden dormir por lo mismo, porque están dejando de
entrada al diablo. Cometes un pecado, no sé cuántos saben que el pecado produce más pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces le abrimos las ventanas al enemigo y nosotros tenemos la culpa por no llenarnos de la sabiduría de Dios. Pero cuando tenemos la sabiduría de Dios, Él nos da la sabiduría para decir: esa es trampa del diablo, mejor me voy por acá y no caigo en esta trampa. Porque si caigo en esta trampa, de ahí le caigo en mundo y otra vez. Entonces la solución para eso sería dejársela a Dios y ver la raíz de donde el pecado viene, para cortar la raíz y no poder seguir, para no seguir esos pecados. Por ejemplo, si dices tú, pues a veces a mí me se hace difícil enfocarme en la palabra, no leer la palabra por tener redes sociales, pues es muy simple: elimina tus redes sociales, ponte a estudiar y Dios te dará la sabiduría para que sigas adelante. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos niños necesarios acá? Todo, ¿verdad? A veces enfocamos ahí como 2, 3, 4 horas, tal vez 2, 3 horas en eso, en lo que mejor podemos aprender de la palabra para poder seguir el camino correcto. Pero a veces en las redes sociales también tienes tentaciones y por eso a veces caes y te sientes culpable. Amén. Gloria a Dios. Pero un poco serio. Gloria a Dios. Por algo te doy la palabra. Bueno, como les digo, para seguir adelante y podernos sentirnos bien con nosotros mismos, hay que sentirse bien con uno mismo, porque también te despejas de ti mismo, no tienes amor propio. Si no tienes amor propio, entonces no te sentirás bien contigo mismo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay que trabajar en nuestra autoestima también para sentirnos bien con nosotros. Dios nos dice pues que nos queramos tal y como somos. Amén. Hay unos que se cuestionan, que dicen: ay, que estoy feo, que estoy fea, que estoy gordo, que estoy flaco, y así, todo, bla, bla, bla. Bueno, y eso pues no está nada bien. O sea, si Dios nos quiere tal y como es, somos semejanza a Dios. O sea, porque o dicen, o algunos dicen, pues, es que el que me gusta no me ve, o la que me gusta no me ve, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que cuando tienes amor propio, te estima suficiente, no te importa a ti lo que los demás piensen de ti. Amén. Y debería de ser así. No deberíamos atendernos a la felicidad dependiendo de otra persona, depender del Padre, no de otra persona carnal. Amén. Gloria a Dios. Aún cuando estés casado, ¿amén? No puedes someterte a tu pareja tanto como que la felicidad dependa de ella. No, que depender de la felicidad tiene que depender de Dios o de otra persona. Algunas personas también dicen: ¿cuál es tu felicidad? Ay, que tengo un buen carro, un carro es un objeto. No puede depender de la felicidad de las cosas materiales tampoco. Porque nuestra primera meta, ¿cuál es? La salvación. Esa es nuestra primera meta espiritual. Vamos a tener la primera meta espiritual y trabajar en ella. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cumplimos nuestra primera meta, que es la meta espiritual, la meta para llegar a la salvación de nuestra salvación. Pues no queremos condenarnos, nadie se quiere quemar en el infierno, ¿sí? No, ¿verdad? Entonces piensen en eso antes de cometer algo que a Dios no le agrade. Entonces, su trabajo es buscar la raíz de lo que los hace caer, cortarla, estudiar la palabra de Dios y seguir adelante y pedirle sabiduría a Él para que cuando el diablo te ponga esas tentaciones, tú digas: no, esa es una tentación del diablo, mejor me voy para acá y no voy a caer aquí, porque si caigo acá me meto en problemas con Dios, y si me meto en problemas con Dios tengo muerte espiritual a causa del pecado, de la muerte espiritual. No tengo gozo, ni felicidad, ni paz. No duermes y empiezas a ir a tener cosas raras, ¿no? ¿Ven? Gloria a Dios. Bueno, ¿me pueden acompañar, por favor, a Gálatas 6:8? Amén. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Gloria a Dios. Y dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, es como la palabra lo dice, que es el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, si ustedes hacen cosas para la carne, tentaciones de la carne, ya puede ser cualquier cosa,
lo que van a tener es corrupción. Entre más corrupción, más pecado van a cometer y más problemas se van a meter. Y el problema es que se meten a problemas con Dios. Imagínense, o sea, con Dios, no con cualquier persona está metiendo en problemas con Dios. Y trae consecuencias muy graves a veces. A veces pensamos, tal vez, hice este problema, vamos a la iglesia y pues nos sentimos mal, ¿verdad? Y a veces no le pedimos perdón a Dios para las cosas que hacemos. Pero les digo una cosa, el Padre espiritual que tenemos acá, que es el pastor, él sabe cuando andamos bien, cuando andamos mal, por el Espíritu, no por el físico, por el Espíritu. Él lo sabe muy bien. Y a veces nos trae palabras para arrepentirnos, pero nos hacemos los como sordos y decimos como que no voy a pasar porque mi hermano está a la par, me va a dar pena, va a decir que la palabra es para mí y no paso. Y eso no es de una gente sabia, es una gente que no piensa en su bienestar, nomás piensa en lo que dicen los demás y eso no tiene lógica. Amén. Amén. Pero cuando hay gente que viene y le dice, Dios, dame sabiduría, inteligencia para entender y para que cuando cometa un error, pueda aprender de ese error y no volver a hacer lo mismo otra vez. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tienes ese tipo de comunión con Dios, estás en oración, tú sabes lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces Dios te da la sabiduría e inteligencia para no caer en el pecado ni en el mal, para que puedas hacer el bien y agradar a las cosas de Dios. Gloria a Dios. Y como la misma palabra lo dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu? Es un templo, o sea, tenemos que mantenerlo limpio, lleno del Espíritu, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero a veces lo descuidamos y ahí es donde entra el pecado, y entra pecado, cosas malas o algo así, y entonces a veces venimos y no sentimos al Espíritu Santo. Preocúpate cuando pase porque tu templo está sucio. Amén. Si no sientes el Espíritu de Dios, es porque algo anda mal. Tienes que ver qué es lo que está mal, ir hasta ahí de nuevo, cortarlo y pedirle perdón a Dios para que sienta su voz de nuevo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas malas, pues que a Dios no le agrada, pues nosotros rompemos el corazón de Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos sabemos que Él, tanto que sufrió en esa cruz, todo lo que hizo por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados y nosotros le pagamos así? ¿A quién se le hace justo? A nadie, ¿verdad? No es justo, porque Él pagó por nuestros pecados y nosotros a veces no le somos fieles, o a veces también pues nos guiamos por cosas que no tenemos que guiarnos y eso no está bien. Creo que cuando tenemos el amor de Dios sentimos lo que Dios pasó en esa cruz y decimos, vamos a hacer esta cosa que no le agrada a Dios. Tanto que Él sufrió y todo lo que pasó y murió por nosotros, y nosotros pagarle de esa manera no es nada agradable a Él, ni le gusta, y rompe su corazón y entristece el espíritu. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso yo los inspiro en esta madrugada, los inspiro para que vuelvan. Quiero que también vuelvan cuando caigan, vuelvan a ese motivo que los hizo caer. Bueno, porque ninguno aquí somos santos que no cometemos pecado, porque como dijo el Señor, ¿verdad? El que libre de pecado lance la primera piedra. Creo que nadie es tanto aquí. Volvamos a eso que nos hizo caer, cortémoslo y tengamos sabiduría. Vengamos a Dios, pidámosle sabiduría para que nos dé la sabiduría de que la próxima vez que nos pase algo igual no caigamos en eso mismo. Y como te digo, corta la raíz de lo que te hace pecar, de lo que hace caer. Si redes sociales, córtala, nada te cuesta. Amén. O si es una persona que te da malos consejos, aléjala de ti. El que te junta con sabios, sabio es. El que se junta con necios va a ser otro necio igual. Es algo simple de entender y tiene lógica, ¿no? Si te juntas con gente que es del mundo, júntate con gente que es del mundo para predicar la palabra y para que venga contigo, para que venga aquí a la iglesia. No te juntes con gente del mundo para que vaya a hacer cosas que no le agradan a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo siempre digo que amigos no hay hermanos y hermanas. Amén. Amigos, bueno, los que están en el mundo, ¿verdad? Los que están en el mundo nomás están en las buenas. Se me dice como hermano, él estaba dando su testimonio y la verdad, pues yo también tuve un pasado igual, fue un poco parecido. Cuando yo estaba en el mundo, pues tenía muchos amigos también que nomás estaban en las buenas y en las malas, pues no había nadie. Soy alguien que no me gusta la fiesta, nada de eso, por si nunca me ha gustado, ¿verdad? Pero siempre he tenido amigos mundanos. Sí he estado en cosas
cosas que no le han agradado a Dios y gracias a Dios que salí de eso. Porque yo desde pequeñito he estado en el Evangelio, desde pequeñito me ha gustado. Y siempre le pido a Dios que me dé la sabiduría y entendimiento para poder llevar su palabra, porque gracias a Él he tenido profecía por un apóstol y por mi pastor acá también, de que voy a llevar su palabra y pues el diablo ha querido enojarse conmigo por eso. Pero adivinen qué, si Dios contra mí, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Perdón por eso. Entonces el diablo se va a enojar y todo, pero yo sé que tiene un propósito conmigo de llevar su palabra. Y yo seguiré peleando por eso, aunque el diablo se ponga contra mí, pues no podrá vencer, porque el bien siempre vence al mal. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, en conclusión, pues, como les digo, tenemos que ser sabios y pedir sabiduría a Dios, perdón por lo que hacemos, porque a veces hacemos cosas inconscientemente, a veces hacemos cosas que tal vez no queremos hacerlas o no quisimos hacerlas, pero de todas maneras las hicimos. Por eso es muy importante que antes de irnos a la cama, o sea, a dormir, siempre pedirle perdón a Dios, siempre. Porque a veces hacemos cosas inconscientes, que no, pues nos damos cuenta, pero no son agradables a los ojos de Dios. Entonces es muy importante siempre tener esa comunicación con Dios al levantarte, al irte a dormir, al ir a comer, para que Él siempre te acompañe. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces esta noche Dios, pues creo que quiere decirles que, yo sé que Dios quiere decirles que los quiere llenar de sabiduría y entendimiento para que ustedes puedan tener más entendimiento, para que no caigan en las trampas del diablo. Amén. Porque el enemigo siempre nos pone en trampas y a veces cuando estamos vulnerables ante eso caemos muy fácilmente. Amén. Y también nos quiere llenar de energía, pues, para renovar nuestras fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer una oración. Muchas gracias por la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese es el mensaje que Dios me ha dado para traer. Dice, amén. Gracias, Padre, porque trajiste este mensaje, Padre. Yo sé que este mensaje ha venido con un propósito, Dios. Muchas gracias, Padre, porque tú sabes lo que traes a tu pueblo, Padre. Y yo sé que este mensaje llegará a los jóvenes, Padre, porque tal vez algunos de ellos pasan luchas que no son fáciles y a veces hacemos cosas inconscientes que no te agradan, Padre. Por eso te pedimos perdón, porque a veces no sabemos lo que hacemos, Padre, o a veces si lo hacemos y lo cometemos, pues te pedimos perdón, Padre, que nos llenes de sabiduría y entendimiento para poder captar las trampas del diablo, Jesús, para que no caigamos en pecado, y si caemos alguna vez, Padre, permítenos y danos la sabiduría para volver a aprender, a volver de eso y aprender y no volverlo a cometer, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Muchas gracias, Padre. Quiero hacer una invitación a los jóvenes que quieren la sabiduría de Dios para que no caigan en las trampas del pecado, del diablo, y para que se renueven sus fuerzas. Y si quieren que ore por ustedes, aquí estoy. Jesús va a hacer una obra, Jesús viene hasta acá, el Espíritu Santo está aquí. Amén. ¿Valientes? Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Alguien más? ¿Necesitan fuerzas? ¿Necesitan la sabiduría de Dios para no caer? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mira aquí mi hermana, Padre, está aquí. Gracias, Padre. Ayúdala, Señor, porque tú sabes, Padre, que ella tiene muchas